Buenas noches, profesor Fidel. Hoy vamos a hablar de la corriente alterna y transformadores. Análisis de circuitos senoidales en estado estacionario. Para definir un estado estacionario, para un sistema se debe observar todo lo que afecta al comportamiento del sistema, si es constante o no cambia en el tiempo. Además, en términos de tiempo continuo, esto significa para las propiedades del sistema la derivación parcial con respecto al tiempo siguiendo o siendo cero. La impedancia. La impedancia de un circuito o un componente representa la cantidad de ohms con la cual se opone a la circulación de la corriente. Es la suma vectorial de la resistencia más a reactancia. La impedancia es un número complejo, la parte real de la resistencia del circuito o la parte imaginaria de la reactancia. Mientras que la admitancia es un elemento de una rama de un circuito, el consciente entra en la intensidad, circula a través de dicho elemento o rama y la tensión aplicada entre sus extremos. La admitancia es la inversa de la impedancia. Divisor de tensión y corriente en el dominio de la frecuencia. A partir de un solo suministro de tensión se puede surtir varios puntos con diferentes niveles de tensión. La fórmula permite calcular rápidamente el voltaje en cualquiera de esos puntos donde la única fuente tenga influencia. Igualmente, cuando dos resistencias están conectadas en paralelo a una fuente de corriente, se puede calcular rápidamente la corriente en cada rama mediante la fórmula. Métodos de nodos y mallas. Los métodos de análisis de nodos y mallas son herramientas que permiten la aplicación organizada y sistemática de las leyes de Kirchhoff para resolver problemas complejos con un número de incógnitas y ecuaciones linealmente independientes muy reducido. El teorema de Thevin. Thevin descubrió cómo simplificar un circuito muy complicado y grande que sea en un pequeño circuito con una resistencia y una fuente de tensión en serie. Imagina que tienes un circuito con muchas resistencias y quieres calcular la tensión, la intensidad o la potencia que tienes que esa resistencia del circuito o entre los puntos A y B, que es donde estaría conectada una resistencia dentro del circuito grande. El teorema de Norton es un teorema dual con el teorema de Thevin, es decir, que sirve para el mismo, simplificar un circuito muy grande para calcular valores entre dos puntos del circuito donde tendremos la llamada resistencia de carga. La mejora del factor de potencia máxima, transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia establece que, dada una fuente con una resistencia de fuente fija de antemano, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella que un valor óhmico igual a la resistencia de fuente. También se ayuda a encontrar el teorema de Thevin y Norton. Autotransformadores trifásicos. Un autotransformador trifásico es básicamente tres autotransformadores acoplados a una tensión de entrada trifásica. En esencia, permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia para interconectar circuitos que funcionan a diferentes tensiones. ¿Para qué se utiliza? Esa es una pregunta que actual te responderé a continuación. Acoplamiento de transformadores. El acoplamiento de transformadores en paralelo consiste en conectar eléctricamente sus bornes homólogos entre sí, tanto el arrollamiento de mayor tensión como el arrollamiento de menor tensión. Protección de los transformadores. La resistencia de puesta a tierra se utiliza para limitar la corriente de falla en un transformador. Si no existe una resistencia, la falla se limitará únicamente por impedancia de los devanados, la cual es muy pequeña. Regulación de tensión en transformadores. La regulación de un transformador se define como diferente entre los voltajes secundarios en el vacío y en plena carga. Mediante los terminales, expresa esta diferencia como un porcentaje del voltaje en plena carga. Para un cálculo de voltaje en vacío se debe tener en cuenta en consideración el factor de potencia de carga. La refrigeración de los transformadores. Cuando el transformador está funcionando bajo carga, las pérdidas de energía en el circuito magnético y los devanados se convierten en calor. La calefacción puede dañar el aislamiento. Es muy importante controlar
cuidadosamente la temperatura dentro de los transformadores para evitar el sobrecalentamiento y un posible incendio en la subestación. El componente principal del sistema de refrigeración de transformación es el aceite. La liberación del calor de los devanados y el circuito magnético se produce en una secuencia tal desde el metal caliente hasta el aceite y desde el aceite hasta el exterior. Materiales aislantes de los transformadores. El aislamiento de la mayoría de transformadores de potencia se compone tanto como aceite de la celulosa, papel, cartón prensado. El aislamiento sólido se divide en estructuras de aislamiento principales y secundarios. El sistema de aislamiento principalmente incluye barreras separadas y pinzas, mientras que el secundario consiste en aislamiento de las bobinas. Ensayo de los transformadores. Los ensayos de los transformadores eléctricos desempeñan un papel crucial en la evaluación de la eficacia y confiabilidad de los componentes vitales en un sistema eléctrico. Tenemos los ensayos dieléctricos generales. Los ensayos dieléctricos generales son esenciales para evaluar la calidad del aislamiento de los transformadores. Ensayos dieléctricos de TIC-U. El ensayo eléctrico de TIC-U en tensión y frecuencia evalúa la capacidad del transformador para soportar variaciones en la tensión y en la frecuencia. El ensayo de Bornas. El ensayo de Bornas verifica la calidad de las conexiones eléctricas de un transformador. Ensayo de relación de transformación. Este ensayo mide la relación entre las tensiones primarias y secundarias del transformador, asegurando su correcto funcionamiento y proporciones. Ensayo de excitación de tensión reducida. Este ensayo evalúa el rendimiento de transformación bajo cargas reducidas y ayudando a prevenir problemas futuros.